Hola muchachos y muchachas, ¿cómo están? ¿Qué les parece si hablamos del problemita que puse el otro día? ¿Sí? El problemita más o menos decía que en un torneo de Fortnite, en donde se habían inscrito 100 personas, 100 jugadores, porque el Fortnite es un juego que necesita 100 jugadores para poder ser jugado. No necesita 100, porque ahora vamos a ver que en la situación justo no se dan, no se pueden haber, no se reúnen los 100. Pero bueno, era un torneo de Fortnite en donde se esperaba que asistieran 100 jugadores, ¿no? Pasó que, bueno, se juntaron 100 jugadores, pero hubo complicaciones y algunos no pudieron asistir al torneo, lamentablemente. Entonces, bueno, se jugó igual sin problema. Entonces, con el número de jugadores que asistieron, ¿sí? Que no fueron 100 porque algunos faltaron, con el número de jugadores que asistieron, en primer lugar se hizo una partida en donde se dividió esos jugadores en dos, ¿sí? Pero sobró un jugador, o sea, hubo un equipo que jugó con... ¿se dividieron esos jugadores en dos? No. Se formaron dos equipos y hubo un equipo que jugó con un jugador a más, ¿sí? Y en otra partida se dividieron en cuatro equipos, pero nuevamente hubo un equipo que jugó con un jugador a más, ¿sí? A ver, ¿qué queríamos? No sé qué solución habrán llegado ustedes. Lamentablemente por este medio es complicado saber cuál llegaron, cuál no y tal. Pero este problema tenía un poco la intención de hablar de la división. La división entera, por ejemplo, la división exacta que ustedes ya vieron. Ya vieron en la escuela, ¿sí? Porque básicamente, ¿qué datos podemos sacar del problemita? Bueno, primero, como sabemos que al dividir la cantidad de jugadores que asistieron, ¿sí? A ver, me olvidé decir que la cosa del problema, ¿cuál es la pregunta? La cosa es saber, cuántos jugadores habían en total, siendo esa cantidad la máxima posible, ¿sí? ¿Cuántos jugadores había? Bueno, lo primero que tenemos que notar es que claramente el número de jugadores que habían no es divisible entre 2 y no es divisible entre 4. ¿Qué quiero decir con no es divisible? Quiero decir que si yo tomo el número, la cantidad de jugadores que había, el número de jugadores que había, y lo divido entre 2, el resto de esa división no va a ser 0. Porque si fuera 0, yo podría formar, por ejemplo, dos grupos en donde no sobrara ningún jugador, porque el resto es 0. Tampoco el número de jugadores es divisible entre 4. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo divido el número de jugadores que tengo entre 4, el resto de esa división tampoco va a ser 0, ¿sí? Porque como digo, me sobra un jugador, ¿sí? No lo puedo dividir entre 4 al número de jugadores y no puedo dividir entre 2 tampoco al número de jugadores, ¿sí? Y cuando yo divido un número por otro y el resto de esa división no es 0, es un número distinto de 0, entonces digo que ese número no es divisible por el número que lo dividí. Ahora vamos a escribir un poco de esto y se va a entender mucho mejor, ¿sí? Entonces, como sé que el número en cuestión no es divisible entre 2, no es un múltiplo de 2, tendría que buscar en los números impares. Nosotros sabemos que los números impares no pueden ser divididos entre 2. Por ejemplo, si yo hago 3 dividido 2, 3 es un número impar. ¿Esto cuánto me da? Acá tendría que ir... perdón, no sé qué estaba pensando. Un 1, imagínense que borro esto, tendría que ir un 1, 2 por 1, 2, al 3, 1, y el resto me da 1. Como el resto es distinto de 0, entonces decimos que 3 no es divisible entre 2, porque el resto de dividir a 3 entre 2 es distinto de 0. En este caso da 1. Por ejemplo, 4 dividido 2, sabemos que hacemos, miren cómo me repito. 2 por 2, 4, al 4, 0, ¿sí? O sea que el resto de dividir a 4 entre 2 es 0, entonces decimos que 4 es divisible entre 2, ¿sí? En nuestro problemita nosotros estamos buscando un número que no es divisible entre 2, o sea que dividirlo entre 2 da un resto distinto de 0, ¿sí? Entonces tengo que buscar los números impares, porque los números impares no son divisibles entre 2 y los pares sí son. Entonces, ¿qué numeritos impares tengo? A ver, tengo el 100 es par,
Y sabemos que faltaron algunos, así que 100 no es. Estoy buscando el número más grande posible. Tengo el 99, tengo el 97, ¿sí? Entonces podía empezar a probar con esto. Vamos a ver con el 99. A ver, si divido el 99 entre 2. Lo divido entre 2. Puedo hacer, a ver, voy con el 9. 2 por 4, 8. Va 1, ¿no? 2 por 4, 8. Sobra 1. Bajo el 9. 2 por 9, 18. ¿Sí? 2 por 9, 18. Y al 19, 1. ¿De acuerdo? O sea que ahí bien. Porque sabemos que nos tiene que faltar un jugador. ¿Qué quiere? ¿Cómo leemos esto? Si dividimos a 99 jugadores entre dos equipos, ¿sí? Van a dar dos equipos de 49 jugadores y va a faltar uno. Me falta uno. No puedo dividir al equipo en dos como tal. Puedo hacer dos equipos de 49 jugadores, pero me va a faltar uno. Ahora vamos con vamos a ver, sabemos que si dividimos al 99 entre 4, también nos tiene que sobrar un jugador. A ver, 99 dividido 4. A ver, vamos primero con el 9. 4 por 2, 8. Al 9, 1. Bajo el 9. 4 por... 4, a ver, 4 por 5, 20 me paso. Entonces tiene que ser 4 por 4. 4 por 4, 16. Al 19, 3. Y ahí, acá ya está mal. ¿Sí? Porque ahora miren cómo leemos esto. Si dividimos a 99 jugadores en 4 equipos, tengo 4 equipos de 24 jugadores, pero sobran 3 jugadores. Y en la letra del problemita nos dice que cuando dividimos al número de jugadores que asistieron en 4 equipos, sobra solo un jugador. ¿Sí? Falta solo un jugador. O sea, falta no, o sea, sobra en realidad, ¿no? Queda sobrando un jugador. Pero acá el 99, si lo dividimos entre 4, sobran 3 jugadores. Entonces descartamos al 99. Vamos con el 97. Dividamos al 97 entre 2. Entonces, a ver, vamos con el 9. 2 por 4, 8. Al 9, 1. Bajo el 7. 2 por... Ahí, perdonen el auto. 2 por 8, 16. Al 17, 1. Entonces, bien, ¿cómo leo esto? Perdón, ¿cómo leo esto? Si divido a 97 jugadores en dos equipos, si trato de hacerlo, obtengo dos equipos de 48 jugadores, pero me sobra un jugador. Hasta ahí concuerda con la letra, porque la letra nos decía que cuando se formaron equipos de dos, quedó faltando un jugador. Entonces, por ahora bien, vamos a ver dividido entre 4, porque sabemos que cuando se formaron con el número de jugadores que asistieron 4 equipos, también sobraba un jugador. Vamos a ver. 97 dividido 4. Vamos con el 9. 4 por 2, 8. Al 9, 1. Bajo el 7. 4 por 5, 20. 4 por 4, 16. Al 17, 1. Y listo. ¿Cómo leo esto? Que si divido si trato de formar... ¡Ay, una moto! ¡Qué mal, che! ¿Cómo? ¡Qué molesto que son! ¿No saben que estoy dando clase? Si formo dos equipos... si formo 4 equipos con 97 jugadores, lo que obtengo son 4 equipos de 24 jugadores, pero me sobra uno. Tal cual como decía la letra del problemita, porque decía que cuando se formaron 4 equipos con los jugadores que asistieron, sobró un jugador. Y también decía que cuando se formaron 2 equipos con los jugadores que asistieron, también sobraba un jugador. O sea que, ¿cuál número es el que estaba buscando? ¿Cuántos jugadores asistieron? 97 jugadores. ¿Sí? Esta era una forma de pensarlo. Y qué es lo importante, qué es lo que quiero sacar un poco del problemita es recordar el tema de la división con resto y un caso especial de la división entera, de la división entera es que cuando el resto es 0, le decimos división exacta, ¿sí? Y tenemos que, cuando dividimos a un número entre otro número, por ejemplo 16 dividido 4, sabemos que 4 por 4 es 16, o sea que el resto es 0. Cuando dividimos un número entre otro número, y el resto de esa división es 0, decimos que este numerito acá, el que divide,
es un divisor del número al que estoy dividiendo. O otra forma de decirlo es que este número, el dividido, es divisible por el que lo divide. En este caso 16 es divisible por el 4. O el 4 divide a 16. ¿Sí? Porque el resto de su división es 0. Por ejemplo, si hago 17 dividido 4. ¿Sí? 4 por 4, 16, al 17, 1. El resto de esta división es 1, no es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el 4 no divide a 17, o dicho de otra forma, que 17 no es divisible entre 4. ¿Sí? Y estos son los conceptitos que yo quiero un poco dejar claro. El tema de cuando un número divide a otro y cuando un número es divisible por otro. ¿Sí? Espero que se haya entendido esta cuestión del resto, ¿sí? Por cualquier cosa, tira un poquito para atrás en el video y listo. Bien, voy a dejar unas preguntitas que quiero que respondan. Espero que se haya entendido el problema. Volvemos a la solución. Tuvimos entonces que asistieron 97 jugadores. Los que no hicieron el problema me lo hacen, lo escriben y me lo envían. ¿Por qué asistieron 97 jugadores? Voy a repetir por si las dudas. Si ya entendiste, no es necesario que veas de este punto para adelante. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando yo sabía que en la letra me decía lo siguiente. Cuando con el número de jugadores, que yo no sé, con el número de jugadores que fueron, cuando se hicieron dos equipos, sobraba un jugador. Y también sé que después, cuando se formaron 4 equipos con ese número de jugadores misteriosos, cuando se formaron 4 equipos, también sobraba un jugador. Fui probando, con el 99 no dio, con el 97, sí dio. ¿Por qué? Porque cuando divido el 97-32 me sobra 1. Este 1 sería este jugador que sobra. Cuando divido 97-34 me sobra también 1. O sea, me sobra un jugador. Voy a aprovechar acá esta frestita acá del cuaderno para hacer lo siguiente. Fíjense qué pasa si pruebo con el 98. 98 dividido 2. De vuelta, a ver. 2 por 4, 8 al 9, 1. Bajo el 8. 2 por 9, 18, al 18, 0. Si divido al 98, si probaba con el número 98, pensaba, che, y si fueron, voy a probar con el 98, porque igual fueron 98 jugadores, a ver si da. Mirá qué pasa cuando lo divido en dos equipos al 98. Cuando formo dos equipos con 98 jugadores no me sobra ningún jugador. Se forman dos equipos de 49 jugadores. La división es exacta porque el 2 divide a 98 o el 98 es divisible entre 2. ¿Sí? Por eso probé con los números impares. Bueno, espero que se haya entendido. ¿Sí? Así que nada, voy a dejar unas preguntitas. Muchas gracias por ver hasta acá. Espero que hayas entendido. Cualquier duda sabes que me puedes escribir.